queridos peregrinos, en este último lunes de nuestra peregrinación cuaresmal tenemos un tema precioso que me atañe a mí personalmente, que me fascina y que espero les pueda transmitir lo mejor posible. Pídanle al Espíritu Santo que me ilumine. Vamos a hablar del sacramento del orden, el sacramento del orden. Y el orden, junto con el matrimonio, son la última parte de este tratado del catecismo, porque son dos sacramentos que se orientan a la construcción de la vida social de la Iglesia. El orden en el gobierno, en la estructura, y el matrimonio en la procreación y educación de los hijos de Dios. Estamos aquí, como pueden ver, al lado del mar de Galilea. Estamos en plena primavera. Me están oyendo la voz ronca porque estos son días raros aquí en Israel. Unos días son fríos y otros días son calientes. Y creo que hoy es el primer día caliente. Estoy sudando y ya se me vino una ronquera. No hace falta que me manden pastillitas Halls, ni limones, ni cebollas partidas para que me ponga yo en los pies. Estamos al lado del mar de Galilea, en lo que se llama la milla sagrada. La milla sagrada. Aquí está Cafarnaún, a media milla, y aquí está el primado de Pedro, a media milla. Estos lugares debieron ser en tiempos de Jesús un recorrido casi cotidiano entre Cafarnaún, el monte de las bienaventuranzas, la multiplicación, el lago, los pescadores. Imagínense lo que significa para nosotros este lugar. Cuando bajamos del auto, hoy les decía yo aquí a Ana Paula, a Brenda, a Paula y a Jaime, vamos a grabar nuestra introducción a orillas del lago de Galilea. Les dije, miren, seguramente vamos a caminar 100 metros, y en esos 100 metros vamos a cruzarnos 2, 3, 5, 8 o 10 veces en lugares donde caminó Jesús. Vamos pues a entrar en esa vida pública de Jesús, en ese ministerio, sobre todo al inicio, cuando elige a sus apóstoles, y vamos a entender el mensaje que Jesús quiso darnos con la elección de los 12 y también con la institución del sacramento del orden. Vamos a Cafarnaún. Mis queridos peregrinos, ya estamos en Cafarnaún, como pueden ver. Y vamos aquí a tener nuestra catequesis sobre el sacramento del orden. ¿Por qué? Porque aquí Jesús escogió a los apóstoles e instituyó la estructura apostólica de la iglesia, la constitución jerárquica de la iglesia. Él quiso que hubiera unos hombres que estuvieran en su lugar y siguieran sus veces en todo el tiempo de la iglesia hasta que se acaben los tiempos, y eso lo confió de modo muy personal, muy íntimo a San Pedro. Vamos a caminar aquí a la estatua de San Pedro. Yo quisiera que esta catequesis fuera como un encuentro personal con San Pedro, unas memorias de San Pedro, si me permiten la expresión. Aquí está el pescador San Pedro con el báculo que Jesucristo le confió y con las llaves de la iglesia en la mano. Qué impresionante esta escultura del pescador. Tiene un hermoso pez en los pies, simbolizando que era el pescador de Betsaida, de Cafarnaún, y a la vez es el pastor supremo de la iglesia. Vamos a pedirle a San Pedro por todos aquellos que han recibido la vocación al orden sagrado, como obispos, como presbíteros, como diáconos,
pedirle a Dios que nos ayude por la intercesión de San Pedro. Él fue el primero que tembló con esta responsabilidad: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pedro, te pedimos la intercesión ante el cielo, ante Dios Padre, ante Jesucristo, jefe y cabeza de la iglesia. Te pedimos por tu iglesia y por todos y cada uno de los pastores. Vamos a seguir y vamos a hacer nuestra catequesis sobre el orden sacerdotal. Una catequesis preciosa, importantísima, importantísima, y que va completando nuestros 7 sacramentos. Una bendición de Dios. Vamos a dirigirnos, mis queridos peregrinos, a la playa de Cafarnaún, donde probablemente Pedro encontró por primera vez a Jesús. Dicen los evangelistas que vio Jesús a 2 pescadores que lavaban sus redes, Pedro y Andrés. Habló con ellos, los llamó a ser pescadores de hombres, y enseguida, más adelante, vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, y a ellos les dijo: también vosotros vais a ser pescadores de hombres. Vamos a la playa de Cafarnaún y vamos a pedirle a San Pedro que interceda por nosotros para entender este misterio inimaginable, que unos pobres hombres débiles, que unos pobres hombres humildes, frágiles, le representen a Él con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo. Vamos a sentarnos por aquí, a la orilla del mar de Galilea, y como ven, tenemos olas, tenemos viento. Ya se me cayó el sombrero una vez y se me va a caer otra, y vamos a colocarnos por aquí para nuestra catequesis sobre el sacramento del orden. Es el tiempo de la gracia, el banquete está servido. Es el tiempo de la iglesia, Cristo nos ha redimido. Peregrinos en la tierra, con inmensa sed de cielo, tú nos das los sacramentos, porque en ellos estás tú. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia hasta mi tierra, una tierra santa, congregados en el nombre de la Santa Trinidad. Celebramos la liturgia con solemne libertad. No me basta agradecerte, quiero hacer tu voluntad, revestirme de tu gracia y llevarte a los demás, pues del pecho de tu iglesia bebe nuestra humanidad. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia
lluvia de gracia hace de mi tierra una tierra santa. Mis queridos peregrinos, espero que ustedes gocen tanto como yo este lugar, este viento, este atardecer en Cafarnaún. Nada más de imaginar que en estas piedras pudieron haber estado sentado alguna vez Jesús y Pedro conversando del reino de Dios, de la iglesia, de las parábolas, me llena de emoción profunda. Y espero que también a ustedes. Vamos a ver este sacramento maravilloso, el orden sagrado, El catecismo en los números 1533 a 1535 nos hace una brevísima introducción a estos dos sacramentos al servicio de la comunidad, y nos dice tres cosas importantísimas. La primera, los sacramentos comunes a todos los cristianos son bautismo, confirmación y Eucaristía. Con eso crecemos y maduramos. Vamos a ver luego nuestros frijolitos. Con eso crecemos todos juntos igualmente como cristianos y se desarrolla nuestra vida, la vida sobrenatural, la vida de Dios en nosotros. Las virtudes, el amor, la fe, la esperanza y todo. En segundo lugar, sacramentos que contribuyen a la propia salvación en cuanto servimos a los demás. Me parece maravilloso. Yo me santifico, siendo sacerdote en la medida en que sirvo a mi prójimo. Tú, esposo, esposa, padres de familia, se santifican en la medida en que sirven a su esposo, a su esposa y a sus hijos. Precioso este concepto no de una santificación directa, inmediata nuestra, sino a través del servicio, a través del darnos al prójimo. Finalmente, el catecismo dice que estos dos sacramentos, orden sacerdotal y matrimonio, son como una consagración especial al servicio, una consagración, una verdadera gracia, una consagración particular. Vamos a tratar de entender qué significa esta consagración particular. Sacramento del orden, dice así el catecismo, es precioso. El orden, gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Perdón, podemos sacarse está bloqueando el sonido. Como que está muy así. Ya, gracias. Es el viento. No, ya está. Dice el catecismo una expresión maravillosa. El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Quiero aquí recapitular una idea importantísima que ya hemos comentado en diversos momentos y desde diversos ángulos. El Verbo eterno de Dios se encarna en Nazaret, en el seno de la Virgen María, nace en Belén, entra en el mundo, entra en la historia, pero entra en el mundo y en la historia en su humanidad, a través de su humanidad. Y esa humanidad perfecta, es decir, verdadera humanidad, tenía un límite de tiempo y de espacio. Entonces, dice Jesús, ok, yo vine, me encarné, aquí estoy, veo, predico, enseño, curo, pero
Llega un día que me voy a ir. ¿Y qué va a pasar el día que yo me vaya? El día que yo me vaya, voy a dejar a unos seres humanos que se encarguen de representarme en todo tiempo y en todo lugar en la iglesia de Cristo. Entonces, fíjense qué belleza y qué solicitud de Jesucristo por nosotros, pobres ovejas pecadoras, débiles y muchas veces perdidas y como ovejas que no tienen pastor. Del corazón de Cristo dice, yo me voy a quedar en la iglesia, me voy a quedar para siempre. ¿Cómo? A través de unos seres humanos a los cuales yo les voy a dar la capacidad de representarme y de actuar en mi nombre. No solamente que son muy simpáticos y tienen experiencia o lo que sea, no. El Espíritu Santo a través del sacramento va a actuar en el alma de los ministros para que puedan actuar en el nombre de Cristo y santificar a las almas y ejercer toda la misión completa que Cristo había pensado para ellos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico. Ministerio significa aquí servicio apostólico. Comprende 3 grados, lo dice el catecismo desde el inicio. El episcopado, es decir, el ser obispos, el presbiterado, presbíteros, sacerdotes, y el diaconado, ser diácono, es decir, ser servidor. Es otro nivel y otra medida del mismo sacerdocio en que se sirve a los hermanos en la iglesia. Episcopado, presbiterado y diaconado. Quiero anticipar ya desde ahora que hay 2 tipos de diaconado. Diaconado permanente, personas incluso casadas que se ordenan para ser diáconos permanentes, para toda la vida, eso no se pierde, no se puede quitar. O diaconado transitorio. Diaconado transitorio es el que recibe un joven, normalmente joven, que va a ser ordenado diácono y luego sucesivamente presbítero y eventualmente obispos, y luego lo llama Dios al orden del episcopado. Episcopado, los obispos, presbiterado, los sacerdotes, y diaconado, permanente o transitorio. Me parece importante hacer una brevísima aclaración. ¿Dónde entran aquí los cardenales? Los cardenales es un título de honor con una misión específica en la iglesia, que es ayudar al Papa, aconsejarle y eventualmente cuando muere un Papa, elegir a otro. Pero no entra el cardenalato, no entra en el sacramento del orden. Como el papado no entra en el sacramento del orden. Ese es un ministerio absolutamente extraordinario que Dios pide a algunas personas para que rijan toda la iglesia como sucesores de Pedro. Pero no son más obispos o menos obispos porque sean cardenales o porque sean papas. En cuanto al sacramento del orden, quiero que quede claro esta distinción. Hablamos del ministerio apostólico cuando hace un año en la peregrinación de la fe, cuando hablamos de la iglesia apostólica. Solo por citar los números, son 874 a 876 el ministerio apostólico. Por lo tanto, aquí vamos a hablar más bien del aspecto sacramental. Estamos hablando de los sacramentos de la iglesia. ¿Cuál es el nombre de este sacramento? El nombre de este sacramento es orden sacerdotal. El sacramento del orden sacerdotal. Este concepto viene de la antigua Roma. En Roma antigua había unos grupos de personas que se dedicaban a algunas funciones, algunos servicios
algunas tareas particulares, y cuando nació la iglesia se asimiló el concepto de esos órdenes y se pensó en el orden de los presbíteros, en el orden de los obispos. Entonces, de ahí viene el concepto orden. Y ordenación es la acción litúrgica por la cual uno se convierte en un ministro ordenado. Ordenación o consagración es aquella ceremonia litúrgica, sacramental, por la cual uno entra a formar parte del orden de los obispos, de los presbíteros o de los diáconos. ¿En qué consiste el rito sacramental? La esencia del rito sacramental del orden es la imposición de las manos por el obispo. El obispo impone las manos sobre la cabeza del ordenando, el que se va a ordenar, y hace una epíclesis, es decir, una invocación al Espíritu Santo para que descienda y realice en este sujeto la transformación en un ministro ordenado. Me parece muy sencillo y elemental, pero importante. Esta ordenación o consagración constituye al ministro ordenado en un poder sagrado. Poder sagrado. Jerarquía significa poder o gobierno sagrado. Viene del griego archos, gobierno, hieros, sagrado, gobierno sagrado. ¿Qué significa el sacramento del orden en todo lo que es la economía de la salvación? Vamos a dar una visión panorámica de lo que ha sido en la historia sagrada, es decir, la historia de la Biblia, del Evangelio y de la Iglesia, el sacramento del orden. Tenemos que decir en primer lugar que en la antigua alianza ya Dios, Yahvé, pidió a Moisés que instituyera unos como sacerdotes, y era la tribu de Leví, los levitas. También se menciona en la Sagrada Escritura Melquisedec, dice: tú eres sacerdo secundum ordinem Melquisedec, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Y también Aarón, en el Éxodo, Aarón, hermano de Moisés, es nombrado sacerdote y es investido sacerdote con una serie de prescripciones detalladísimas sobre cómo se tiene que vestir, cómo tiene que actuar, cómo hace los sacrificios, cómo se dirige al pueblo, cuándo entra en el tabernáculo, que ya vimos, cuándo no debe entrar en el tabernáculo, qué debe hacer ahí dentro, por qué lo debe hacer y todo. Entonces, en la antigua alianza ya existieron figuras del sacerdocio, como pequeñas profecías que solamente en Cristo van a encontrar su cumplimiento total y definitivo. Es importante esto. Esas figuras sacerdotales del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, son imágenes, son figuras que se van a perfeccionar y completar definitivamente en Cristo. Dice así la carta a los Hebreos: en la Antigua Alianza los sacerdotes fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios. Intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios. De ahí, entre otras cosas, el nombre de pontífice. Todos los sacerdotes de algún modo son pontífices, no en el sentido del sumo pontífice, el papa, pero sí en el sentido de que somos puente entre Dios y las personas, para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios,
para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. ¡Qué hermoso! Dos funciones elementales. Son puente entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios, y ofrecen sacrificios y dones por los pecados. Con un pequeño problema, como refiere la carta a los hebreos, que esos sacerdotes ofrecían cada día y no dejaban de ofrecer, y sus sacrificios nunca eran perfectos. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto y el único sacrificio eterno, nuevo y eterno, es el de Cristo. Entonces, instituido para anunciar la palabra de Dios y para restablecer la comunión con Dios mediante los sacrificios y la oración, este sacerdocio de la antigua alianza, sin embargo, era incapaz de realizar la salvación, por lo cual tenía necesidad de repetir sin cesar los sacrificios, un día y otro día, y lavarse y volverse a lavar, y en más sacrificios, hasta que Cristo asumió en su propio cuerpo el sacrificio nuevo y eterno, definitivo. La liturgia de la Iglesia, en la consagración de los obispos y en la ordenación de los sacerdotes y de los diáconos, recuerda la importancia y la validez de los sacerdocios del Antiguo Testamento. No los anula ni los olvida, los recoge y los perfecciona en Cristo y por Cristo. Y así llegamos al sacerdocio único de Cristo. Queridos hermanos, los sacrificios de la antigua alianza eran provisionales, de un día para otro, pero no realizaban la justificación y la santificación de las almas de modo total y definitivo. Todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres, dice San Pablo. Único mediador entre Dios y los hombres. Si nosotros entendemos esta misión sacerdotal de Cristo, entendemos lo que es el sacerdocio: interceder entre Dios y los hombres y haber ofrecido en su propio cuerpo el sacrificio de expiación y de santificación de toda la humanidad. El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas, y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece en el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente en el sacerdocio ministerial, sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo. Dice así Santo Tomás de Aquino: y por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás son ministros suyos, es decir, servidores de ese sacerdocio de Cristo. De hecho, a nosotros nos dicen: tú eres sacerdote de Cristo. Tú eres sacerdote de Cristo, tú participas del sacerdocio de Cristo, el único y eterno sacerdocio. Hay dos modos de participar en el sacerdocio de Cristo: el sacerdocio común de los fieles, ya hablamos de esto al hablar del bautismo, la confirmación y la Eucaristía, es decir, que todo el pueblo cristiano es un pueblo sacerdotal. Acceden a Dios, pueden acceder a Dios a través de Cristo, cuya imagen se imprimió en sus almas con el carácter sacramental del bautismo. Sacerdocio común de los fieles y sacerdocio jerárquico o sacerdocio ordenado, el de los ministros. Y estos dos sacerdocios, que no son diferencias de grado, sino que son esencialmente diversos, son dos tipos de sacerdocio diverso: el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio de los sacerdotes, de ministros ordenados.
estos dos sacerdocios se sirven uno al otro. Queridos hermanos, ustedes no se imaginan lo que a mí me sirve y me ayuda el amor de los fieles, la oración de los fieles, la piedad de los fieles, su cercanía a los sacramentos que yo les administro. Me ayuda mucho, me sirve mucho, me hace entender más profundamente mi sacerdocio. Cómo los fieles se benefician de mi sacerdocio ministerial cuando yo les predico, les enseño, los sano, me acerco a ellos, les ofrezco y administro los sacramentos. Están pues ordenados el uno al otro y no pueden existir el uno sin el otro. No pueden existir el uno sin el otro. ¿Por qué? Porque sin fieles no habría sacerdotes. Si no hay fieles no habría sacerdotes. Y si no hay sacerdotes no hay sacramentos. Es un poquito el perro que se muerde la cola, ¿verdad? Así los sacerdocios común y ministerial se ordenan el uno al otro y se complementan y se enriquecen y se explican el uno al otro. Y con esto llegamos a un concepto teológico que a mí me hace temblar. Lo tengo que decir aquí, en Cafarnaún, oyendo este mar, pensando en mis redes que dejé en mi casa, mi bicicleta y mi caballo y mis 3 vaquitas, la perla, la mariposa y la sandunga. El sacerdote actúa in persona Christi, es decir, al ejercer el ministerio sacramental, no es ya Juan Solana el que bautiza, consagra, perdona, administra los sacramentos. No es Juan Solana, es Cristo a través de Juan Solana. In persona Christi. Este concepto es de una riqueza y de una belleza inefable, divina. Por eso, cuando yo escucho una confesión, digo, yo te absuelvo. ¿Por qué? Porque es Cristo. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Lo dice el sacerdote en primera persona. ¿Por qué? Porque es Cristo el que lo está diciendo a través del sacerdote. En el servicio eclesial del ministro ordenado, es Cristo mismo quien está presente en su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi capitis, en la persona de Cristo cabeza. Qué temblor, mis queridos peregrinos, cuando no piensan el poder de un sacerdote. Qué temblor pensar que después de mi ordenación sacerdotal, unos pocos minutos del tiempo de la eternidad, yo puedo actuar, o mejor dicho, Cristo puede actuar a través de mí. Es conmovedor y quiero decir aquí una cosa por si les sirve. A mí me edifica mucho la fe de los fieles cristianos. No importa la edad, el sexo, la nacionalidad, la cultura, el estado social, los estudios, la posición política, social, nada. No importa nada. Me edifica profundamente la devoción, el amor, el cariño que me tienen a mí por ser sacerdote. Por ser sacerdote. Y creo que eso está fundamentado en la fe. Creen en Cristo, creen en la iglesia, creen en los sacramentos, creen en mí como sacerdote. Pero les aseguro, mis queridos peregrinos, que ustedes tienen que pedir más por mi fe como sacerdote. Yo
pecador, yo que soy un hombre débil, yo que soy un hombre dificultoso, que tengo mis problemas de carácter, de temperamento, que tengo mis límites de educación, de cultura y de todo, yo tengo que creer en mí como sacerdote más que lo que ustedes creen en mí. Cuando yo me acerco al altar y digo, voy a consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, yo los voy a consagrar, le voy a prestar mi corazón, mi mente, mi voz, mis manos a Cristo, para que este pedacito de pan se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo, sacrosantos, divinos. Yo necesito hacer un acto de fe gigante. Se los digo con toda confianza, pidan por la fe de sus sacerdotes, porque la fe de sus sacerdotes comienza con nosotros mismos, conmigo mismo. Yo tengo que creer que Dios ha puesto en mis manos débiles todas esas riquezas, todos esos misterios sacrosantos. Y pobre de mí si se me olvida, y pobre de mí si pienso que soy yo, mi linda cara, como dicen en México, por mi linda cara, sí, cómo no. Si no es Cristo, no vamos a ningún lado. Por el ministerio ordenado, especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Según la bella expresión de San Ignacio de Antioquía, el obispo es imagen viva de Dios Padre. Si es verdad que creemos en Dios Padre, lo tenemos que ver en nuestro obispo, en nuestros pastores, en el Papa. Lo tenemos que ver, lo tenemos que palpar, nos tiene que confortar. Pero aquí el catecismo hace una aclaración preciosa, y yo creo que la tenemos que hacer con todas sus letras. No rebaja en nada, ni el don de Dios, ni el sacramento, ni el sacerdocio. Al contrario, lo exalta. Lo que dice aquí del sacerdote lo va a decir después de los esposos, en el sacramento del matrimonio. Lo leo. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo. Mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia, existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huella que no son siempre el signo de la fidelidad del Evangelio y que puedan dañar por consiguiente a la fecundidad apostólica de la Iglesia. Hace poco recibí un texto del Papa Benedicto. Lo voy a citar mañana porque lo recuerdo ahora vagamente, pero es preciosísimo, de la audacia de Dios. La audacia de Dios al llamar a hombres normales a ejercer un ministerio tan sublime. La audacia de Dios. Este sacerdocio es ministerial, es decir, es servicio. Por eso, la grande lección que nos dejó Jesús, y que si Dios quiere vamos a recordar pronto, no sé si voy a tener fieles para hacerlo o no, el lavatorio de los pies el Jueves Santo, dentro de una semana. A lo mejor lo hacemos simbólico. Jesús dice, vosotros me decís Señor y Maestro, y decís bien porque lo soy. Si yo que soy el Señor y el Maestro os he lavado los pies, también vosotros debéis hacer lo mismo, es decir, debéis servir. Es un ministerio, es un servicio. Tenemos que pedir por nuestros obispos, sacerdotes y diáconos para que nunca perdamos de vista que nuestra vocación es un servicio, que el orden sagrado que hemos recibido por el sacramento es un servicio, una entrega a los demás.
El Señor dijo claramente que la atención prestada a su rebaño era prueba de amor a Él. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mi rebaño. Lo dijo Cristo. Si me amas, apaciéntalos. Terminó en nombre de toda la iglesia. El sacerdote es sacerdote de Cristo. Y Cristo es cabeza de la iglesia. En China, sí. En Filipinas, también. En Islandia, también. En Perú, también. En las islas Fiji, también. En cualquier parte del mundo donde hay iglesia, el sacerdote, por su identificación y su actuación en nombre de Cristo cabeza, es también ministro de la iglesia, de toda la iglesia. Por eso, el sentido misionero de muchos sacerdotes dejan su diócesis, dejan su patria y se van a misionar a otra parte del mundo. Por eso, los fieles se acercan a los sacerdotes estén donde estén. A mí muchas veces en un avión, oiga padre, ¿me confiesa? Es sacerdote, sí, me confiesa. En un avión, no lo conozco, no sabe quién soy, no me va a volver a ver en la vida. Pero sabe que soy ministro de Cristo y por lo tanto ministro de la iglesia. En un parque recreativo, en un viaje, en cualquier lugar, el sacerdote es ministro de la iglesia. Y esto se vive sobre todo por la comunión con su obispo, la comunión con todo el presbiterio y por los mandatos que el obispo le da a sus sacerdotes o a sus diáconos en comunión con él. Esa es la unión de toda la iglesia en torno a Cristo, cabeza de la iglesia. Quiero aclarar aquí, antes de terminar, un concepto que me parece muy importante. Un concepto que me parece muy importante. El obispo en su diócesis es vicario de Cristo. Es el representante último de Cristo en su diócesis. Es el vicario de Cristo, es decir, tiene el poder vicario, el poder que Cristo le da para gobernar a su rebaño, para santificarlo y enseñarle. Me parece muy importante este concepto porque el obispo no es un representante del Papa. Luego vamos a ver la comunión de toda la iglesia, cómo se vive en el mandato del Papa para la consagración de los obispos. Pero independientemente de eso, en cada diócesis, el vicario de Cristo es el obispo del lugar, el obispo de la diócesis. Y con él, servidores, colaboradores de él, los presbíteros y los diáconos que sirven a la iglesia y que ejercen su ministerio al servicio de los fieles. Vamos a terminar aquí hoy nuestra catequesis, queridos hermanos. Mañana tenemos dos gracias muy especiales que quisiera que valoremos. Primero, vamos a tener nuestra segunda catequesis del sacerdocio en el cenáculo en Jerusalén. Nos vamos de Cafarnaún al cenáculo a Jerusalén. Y segundo, va a presidir la celebración eucarística el patriarca de Jerusalén. Fíjense qué hermoso. El patriarca de Jerusalén es sucesor del primer obispo de la iglesia, Santiago, el obispo residencial. El primer obispo residencial, entre comillas, de la iglesia fue el apóstol Santiago, obispo de Jerusalén. Y vamos a tener la misa precisamente presidida por el patriarca de Jerusalén. Ya nos ha acompañado en otras ocasiones, es muy buen amigo, muy querido, un grande pastor, y me encanta que él presida esta celebración sobre el orden sagrado.
Y durante la misa vamos a renovar también nuestras promesas sacerdotales. Yo no sé si voy a estar solo o va a haber otros sacerdotes, no sé si va a haber sacerdotes peregrinos que están siguiendo nuestra peregrinación, sino invítenlos a sumarse mañana a la misa con el Patriarca de Jerusalén para que renovemos nuestras promesas sacerdotales. Estas promesas sacerdotales las renovamos los sacerdotes todos los años en la misa crismal. La misa crismal es una misa importantísima que celebra el obispo el Jueves Santo por la mañana. En ocasiones, por motivos pastorales, la anticipa, porque los sacerdotes tienen que atender sus parroquias por motivos pastorales. Pero esa misa crismal es preciosa, es donde consagra el Santo Crisma, el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos, y donde los sacerdotes renovamos nuestras promesas sacerdotales. Preciosa misa importantísima el Jueves Santo, en que recordamos precisamente la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y muchos otros elementos y signos sacramentales, como ya les he comentado ahora. Vamos pues a Cafarnaúm. Vamos a dar unos pasos aquí en esta orilla del lago de Cafarnaúm y nos preparamos así para ir mañana, con la ayuda de Dios, a Jerusalén. ¿Qué tal? Soy Juan Carlos López Mesa y platicando aquí con el excelente amigo Juan Solana, el padre Juan Solana, me ha pedido que en un relato breve comente la experiencia que se tuvo cuando él tomó la decisión de tomar el camino del sacerdocio. Hace ya muchos años, en 1976. Si no mal recuerdo. Resulta que normalmente los dos íbamos a misa a la Medalla Milagrosa, una iglesia en Puebla, México. Éramos asiduos a asistir a la misa de 7 y aquella noche fue una noche un poquito diferente porque dentro de la misa yo tuve una sensación extraña de que algo estaba pasando con Juan. Y soy honesto, nunca lo he comentado, pero ese día sentí un poco de recelo, lo debo admitir, porque no me gustó el sentimiento que estaba yo experimentando en ese momento. Era un sentimiento de celo, de que tal vez perdería a mi amigo en el momento mismo de la misa. Termina la misa, salimos y empezamos a platicar en el atrio y Juan me expone su idea, donde le había llegado una idea loca, me decía, me vino una idea loca. Y yo de forma muy espontánea, yo ya sabía a qué se refería Juan. Él me decía que la idea loca era que le había llegado la idea de convertirse algún día en sacerdote. Lo cual yo le respondí que ya sabía. Eso ya lo sabía porque en el momento de la misa yo experimenté pues, una sensación muy extraña, pero con toda la seguridad de que Juan iba a virar su vida hacia el sacerdocio. Y repito, me dio un poco de recelo porque sabía que eso truncaría de alguna manera un camino, como muchos amigos, donde ya no nos íbamos a ver tan seguido y tan cerca. De alguna manera así fue. De hecho, cuando él se ordenó sacerdote años después, yo de manera de consuelo le decía, yo perdí un amigo, pero lo que se dice normalmente, que el Señor te regresa las cosas al 100 por 1. Yo le había comentado que yo había perdido un amigo, pero que me había regresado el 100% el Señor, regresándome un amigo sacerdote. Lo cual es cierto. Sin embargo, esa experiencia de aquella noche
de 1976, pues de alguna manera también a mí me marcó, puesto que pude constatar cómo las personas toman caminos diversos, pero que de alguna manera a lo largo de la vida se vuelve uno a encontrar con aquellas personas que han sido tus amigos, no importando si son sacerdotes o no sacerdotes o la vida que lleven. Juan me pidió que relatara esto de manera muy breve, es algo muy sencillo, pero ese momento tan determinante en su vida, pues tuve la gracia y el honor de ser testigo de ese momento tan especial en su vida y que bueno, siempre lo contaré con mucha satisfacción y con mucho orgullo de haber sido esa persona que le tocó experimentar ese momento tan determinante y tan especial en la vida del padre Juan Solana Rivera. Muchas gracias por escuchar. Juan Carlos López Mesa, su servidor. Hasta luego.